Colocas en tu televisor esta tapa, un conector para cable coaxial y un pedazo de cable de 75 centímetros de longitud. Con ello podrás ver y disfrutar de todos los canales totalmente gratis. Con tan solo estos tres elementos podrás tener la mejor antena de TV. Para ello, primero vamos a colocar nuestro conector recto en el centro de esta tapa. Identifica el centro de la tapa. En este caso, esta posee 19 centímetros, 7 pulgadas y media. Puede ser una tapa superior. Vamos a barrenar para colocar en el centro. Procedemos a colocar el conector. Quedaría colocado en el centro de esa forma. Vamos a tomar el cable que posee aproximadamente 2.5 milímetros por 75 centímetros de longitud. Puede ser de un diámetro superior. Vamos a buscar en este caso un envase. Este posee un diámetro de 14 centímetros. El objetivo es aquí envolver nuestro cable. Para ello lo coloca de esta forma y lo enrolla en la tapa. Que quede bien formado. Con calma lo vas realizando de esta forma. Te toma tu tiempo y lo forma bien. Deberá de quedar así el círculo, bien formado. Debe de tener 16 centímetros de diámetro. Luego vamos a tomar y vamos a llevarlo aquí al centro y debemos de colocarlo. Entonces, para ello, primeramente, debemos de enderezar uno de los extremos. Y vamos a doblarlo. Si tenemos 16 centímetros, la mitad de 16 serían 8. Entonces necesitamos 8 centímetros de longitud para doblarlo hacia adentro. Y para ingresar la punta en el conector vamos a darle 1 centímetro. En total vamos a darle 9 centímetros. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a doblar de esta forma. Y finalmente en el centro lo ubicas y en 1 centímetro doblamos hacia arriba. Esto era lo que yo necesitaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Debemos de colocarlo aquí. Fíjate, aquí. Presionamos hasta ingresarlo. Aquí enderezamos que no tope la parte de metal. Y ahora viene la parte más importante. Vamos a alar hacia adelante la bobina y debemos de dejar una separación de 11 centímetros entre una espira y la otra. Esto es con la finalidad de aumentar la ganancia de la antena y también hacer que la antena trabaje a partir de los 470 MHz. Hemos visto muchos videos en las redes donde utilizan una pequeña bobina de aproximadamente 3 o 4 centímetros, pero esta bobina no funciona en este tipo de señal. Esa bobina no trabaja para la frecuencia. Entonces, fíjense,
debemos de abrirla de esa forma, con la finalidad de lograr conseguir los 11 centímetros. Al final vamos a tener, como hemos dado vuelta y media, aproximadamente unos 15 o 16 centímetros de longitud hacia adelante de nuestra bobina. Y esta es una forma muy sencilla de nosotros poder hacer una antena para ver televisión totalmente gratis. Hice el cálculo de esta antena y añadiendo este elemento acá, que funciona como una parte de la antena, el reflector, vamos a obtener aproximadamente 7 dBi de ganancia. Lo recomendable fuera utilizar un elemento de aproximadamente 6 milímetros de diámetro, un cuarto de pulgada, y con eso vamos a aumentar el alcance de la antena y también vamos a tener una mejor curva de desempeño de frecuencia. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like. Vamos a hacer una prueba breve de este proyecto. Voy a tomar el cable coaxial que se conecta en el televisor detrás. Vamos a hacer la colocación acá. Vamos a sostener el cable para que lo puedan observar y vamos a empezar a ver cómo la antena recibe los canales. Ok. Esa es la mejor posición hasta el momento, pero recuérdense que deben de buscar una base para colocar la antena e ir orientándola hacia donde viene la señal. Si te ha gustado este video, por favor, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar la antena para mostrarte cómo se quedó la señal frisada, se pierde. Entonces quiero mostrarte aquí realmente la antena. Ahí está. Vamos a encender la cámara, la luz de la cámara, y vamos a mostrarte dónde debe de quedar conectado. Ahí está la conexión. Ahí baja. Ahí no tenemos señal, como siempre. Por lo menos en mi caso, esta es la posición donde yo voy orientando la antena y fíjense cómo llega la señal. De igual forma, cuando la bajo, la antena, se pierde la señal y ahí está. Así que nos vemos en un próximo contenido. Hasta luego. Gracias.